Hay momentos en la vida donde el silencio es la respuesta más poderosa que puede estar. Cuando todo el mundo te subestima, cuando tu propia familia te mira como si fueras un fracasado, cuando el hombre que ocupa tu silla te dice en tu cara que no eres nadie, la tentación es gritar, es defenderte, es demostrar en el acto quién eres. Pero los que realmente tienen poder no hacen eso. Los que realmente tienen poder sonríen, se sientan y esperan el momento exacto, porque saben que el tiempo siempre les da la razón. Mi nombre es Alejandro Vega, y esta es la historia de cómo regresé a la empresa que lleva el apellido de mi padre. Me sentaron en la última silla de la sala. Me llamaron inútil delante de todos. Y aún así, me fui con el control absoluto de todo. Porque lo que ninguno de ellos sabía es que yo era el dueño oculto del sistema global más grande que jamás habían visto. El avión aterrizó en Ciudad de México a las 6:40 de la mañana. No venía en primera clase. Venía en asiento de ventana, fila 22, con una mochila negra desgastada y unos audífonos que ya tenían el cable pelado en la esquina derecha. La azafata me miró 2 veces cuando salí, como pensando que me había equivocado de vuelo. No me había equivocado de nada. Tomé un taxi del aeropuerto. No pedí un servicio de lujo. Pedí un taxi amarillo de los de siempre, con el espejo retrovisor pegado con cinta y un rosario colgando del volante. El chofer me preguntó a dónde iba. Le di la dirección de la Torre Vega Tech en Paseo de la Reforma. Él me miró por el espejo. Luego miró la dirección que yo le había dado. Luego me miró otra vez. No dijo nada. Arrancó. Vega Tech. El nombre lo puso mi padre hace 19 años, cuando fundó la empresa desde un cuarto de 15 metros cuadrados en Tlatelolco, con 2 computadoras viejas y la idea más clara que cualquier emprendedor puede tener: que la tecnología no debería ser solo para los que podían pagarla, que había una manera de construir infraestructura digital que llegara donde los grandes no querían llegar. Lo logró. En 10 años, Vegatech era la empresa de tecnología e infraestructura digital más importante de América Latina. Servidores, redes privadas, plataformas de gestión de datos para gobiernos, hospitales, instituciones financieras. Todo construido con la filosofía de mi padre. Sólido, accesible, sin adornos innecesarios. Y yo era su hijo mayor. Estudié ingeniería en sistemas en el Tecnológico de Monterrey. Luego una maestría en infraestructura tecnológica en el MIT. Luego 2 años trabajando en fondos de capital de riesgo en Silicon Valley, aprendiendo cómo se financian, se escalan y se venden empresas tecnológicas. Tenía 27 años cuando regresé a México para unirme a Vegatech. Mi padre me recibió con los brazos abiertos. Me asignó el área de desarrollo estratégico. Me dijo que en 2 años asumiría la dirección de operaciones. Eso fue hace 7 años. 4 años atrás, todo cambió. Mi padre tuvo un infarto. Leve, pero suficiente para que los médicos le dijeran que necesitaba reducir su carga de trabajo. Y en ese momento de vulnerabilidad, mientras yo estaba en Singapur cerrando un acuerdo de expansión para la empresa, mi hermano mayor, Rodrigo, convenció a mi padre de que necesitaban un CEO profesional externo mientras la empresa se estabilizaba. El CEO que trajeron se llamaba Damián Ríos. Nadie supo de dónde salió Damián exactamente. Rodrigo decía que lo había conocido en un foro de tecnología en San Francisco. Presentaba credenciales de Stanford, experiencia en 2 unicornios de Silicon Valley y una personalidad que llenaba cualquier sala en la que entraba. Mi padre confió. Y yo, cuando regresé de Singapur y vi a Damián sentado en el despacho de mi padre, firmando documentos con el logo de Vegatech en el membrete, sentí algo que nunca antes había sentido. No fue rabia, fue algo más frío que la rabia. Fue claridad. Claridad de que algo estaba muy mal y de que yo necesitaba tiempo para entender exactamente qué. Pedí 3 semanas de licencia. Damián las aprobó con una sonrisa. Y en esas 3 semanas, tomé la decisión que cambiaría todo. Si no podía operar desde adentro, operaría desde afuera. Y construiría algo tan grande, tan sólido, tan irrefutable, que cuando llegara el momento, no hubiera manera de negarlo. Eso fue hace 4 años. Ahora había regresado. Y el momento había llegado. Si llevas viendo este canal y estas historias te llegan al alma, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Cada semana hay una historia nueva que no vas a querer perderte.
Y si esta historia te está atrapando, escríbeme en los comentarios. Alejandro regresa. Eso me dice que estás aquí y que quieres el final completo. El edificio de Vegatech tenía 32 pisos de vidrio azul oscuro en el corazón de Reforma. Entré por la puerta principal como cualquier visitante, sin anunciarme, sin llamar antes. Le dije a la recepcionista que venía a ver a Rodrigo Vega. Ella tecleó mi nombre en el sistema. Frunció el ceño. Tecleó de nuevo. ¿Dice que es Alejandro Vega? Sí, familiar de... hijo de Ernesto Vega, fundador de esta empresa. Ella me miró, luego miró la pantalla, luego levantó el teléfono. 2 minutos después, Rodrigo bajó en el elevador. Mi hermano mayor, 41 años, traje gris, corbata azul marino, el pelo peinado hacia atrás con gel. Tenía la misma cara de siempre, esa mezcla entre seguridad y cálculo que yo había aprendido a leer desde niño. Me vio desde lejos. Su expresión no cambió. Caminó hacia mí con calma. Me extendió la mano como si fuera una reunión de negocios y dijo en voz baja para que solo yo lo escuchara. ¿Qué haces aquí, Alejandro? Vengo a ver a papá. Papá está en reposo médico. No está en la oficina. Entonces vengo a ver cómo está la empresa. Rodrigo sonrió. Esa sonrisa que aprendí a odiar desde que tenía 12 años. La empresa está perfectamente bien. De hecho, mejor que nunca. Una pausa. Sin interrupciones innecesarias. Esa última línea no la dijo con rabia. La dijo con la tranquilidad de alguien que cree que tiene todo bajo control. ¿Puedo subir? No hay nada para ti aquí arriba, Alejandro. Soy accionista de esta empresa. Con un 4% que papá te asignó hace años. Se encogió de hombros. Eso no te da acceso ejecutivo. No respondí. Rodrigo me estudió un momento. Mira, dijo en un tono que intentaba sonar amable. Entiendo que fue difícil para ti lo que pasó, que sientas que te quitaron algo, pero la empresa necesitaba profesionalismo, no experimentos familiares. Damián ha hecho un trabajo extraordinario. Los números hablan solos. Me alegra saberlo. Entonces, ¿para qué volver? Para aprender, dije simplemente. Rodrigo me miró un momento más. Luego asintió, como concediéndome algo que en realidad no costaba nada. Puedes usar la sala de visitantes, pero no interrumpas las operaciones. Subí. La sala de visitantes estaba en el piso 4, una habitación pequeña con una mesa de 4 sillas, una conexión de internet y una vista al estacionamiento interno. Me senté, saqué mi laptop y empecé a trabajar. Esa tarde conocí a mis otros 2 hermanos en circunstancias parecidas. Sofía, la mediana, 37 años, directora de operaciones de Vegatech, cargo que había asumido 2 años antes bajo la administración de Damián. Entró a la sala de visitantes sin tocar, puso un café en la mesa frente a mí y dijo, «No sé qué esperas conseguir aquí». ¿Tomar un café? Ella se rió, pero no era una risa de humor. Era la risa de alguien que quiere que sepas que no te toma en serio. Alejandro, seamos adultos. Tú llevas 4 años fuera. No sabes lo que es operar una empresa de este tamaño con la presión que tenemos ahora. Damián en 2 años duplicó los ingresos. Duplicó. ¿Qué ibas a hacer tú? ¿Con tus teorías de infraestructura? ¿Qué clase de infraestructura está usando Damián para esa duplicación? Ella frunció el ceño. ¿Qué? Los ingresos. ¿En qué líneas de negocio? ¿Contratos de gobierno, sector privado, internacional? Eso es información confidencial. Para un visitante, sí. Tome el café. Gracias por esto. Sofía me miró un momento más y salió. Carlos fue el último. Mi hermano menor. 32 años. El más parecido a mi padre en el físico, el menos parecido en el carácter. Carlos era el tipo de persona que seguía al más fuerte de la sala. Siempre lo había sido. En la escuela seguía al más popular. En la universidad al que tenía más contactos. Y ahora, evidentemente, seguía a Rodrigo y a Damián. Apareció en la puerta de la sala a las 5 de la tarde. ¿Vas a quedarte mucho tiempo?, preguntó. El tiempo que sea necesario. Es que la sala de visitantes normalmente la usamos para clientes externos. Entiendo, gracias por decirme. Él dudó. Mira, Alejandro, no es personal. Es que Damián tiene un sistema muy claro, y cuando hay personas fuera del sistema,
Se complica todo. ¿Personas fuera del sistema? Tú sabes a qué me refiero. Claro que sé. Lo miré directamente. No te preocupes, Carlos. No voy a complicar el sistema de Damián. Carlos asintió, aliviado, y se fue. Esa noche, solo en la sala de visitantes con el edificio casi vacío, conecté mi laptop al servidor secundario que tenía en la nube y revisé el reporte de la semana. Todo iba según el plan. Lo que ninguno de ellos sabía era que mientras yo estaba sentado en esa sala de visitantes tomando café, mis sistemas controlaban el 23% de la infraestructura de servidores en la que operaba VegaTech sin saberlo. Que 3 de los principales contratos de gobierno que Damián había presentado como sus logros más importantes habían sido posibles gracias a protocolos de conectividad que mi empresa desarrolló y licenció a través de terceros. Y que en 48 horas iba a ver a Damián Ríos en persona por primera vez. Necesito que entiendan algo antes de continuar. Cuando me fui de VegaTech hace 4 años, no me fui con rabia. Me fui con un plan. Y el plan no era vengarme. El plan era construir algo tan grande que la venganza fuera innecesaria. Empecé con lo que sabía: infraestructura tecnológica, redes privadas, sistemas de gestión de datos. Pero los construí de una manera diferente. En lugar de hacer una empresa visible, con nombre, con sede, con rueda de prensa, construí lo que en el mundo tecnológico se llama una arquitectura distribuida de propiedad. 10 empresas distintas, en 5 países distintos, cada una especializada en una capa diferente de la infraestructura tecnológica. Ninguna directamente vinculada a mi nombre. Todas conectadas a través de una estructura de fideicomisos tecnológicos que yo controlaba desde un nodo central. Le llamo simplemente el sistema. En el primer año, el sistema generó $4 millones en contratos de licenciamiento tecnológico. Protocolos de conectividad que vendía a empresas medianas que no podían pagar las tarifas de los grandes jugadores. En el segundo año, comencé a construir la capa de infraestructura crítica. Servidores físicos distribuidos en puntos estratégicos de México, Colombia, Perú y España. No grandes centros de datos con nombres conocidos. Nodos pequeños, eficientes, redundantes, que procesaban datos para clientes que ni siquiera sabían que la infraestructura que usaban era mía. Ese año, el sistema facturó 22 millones. En el tercer año, pasé a la siguiente fase. Empecé a adquirir deuda corporativa en el mercado secundario. Bonos de empresas tecnológicas latinoamericanas que cotizaban por debajo de su valor real porque el mercado no entendía su potencial. Entre esas deudas, compré 3 paquetes de bonos de VegaTech que circulaban en el mercado secundario de valores, estructurados en vehículos de inversión que no dejaban rastro directo hacia mí. Ese año, el sistema tenía activos por $140 millones. Y en el cuarto año, el año antes de mi regreso, ejecuté la fase que había planificado desde el principio. Comencé a comprar acciones de VegaTech, silenciosamente, a través de 4 vehículos financieros distintos. Compras pequeñas, distribuidas en el tiempo, por debajo de los umbrales de reporte obligatorio. Cada compra, vista de manera individual, era invisible. En conjunto, representaban una posición accionaria creciente que nadie en la junta directiva de VegaTech había detectado. Cuando abordé el avión de regreso a México, yo tenía el 28.7% de las acciones de VegaTech. Mi padre tenía el 31%. Rodrigo, Sofía y Carlos tenían juntos el 28%. Damián Ríos, como CEO, tenía opciones sobre acciones que representarían el 8% si se ejercían. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo no solo era accionista, era el segundo accionista individual más grande de la empresa, y que si sumaba mi posición a la de mi padre, teníamos juntos el 59.7% del capital con derecho a voto, la mayoría absoluta. Pero había algo más que ninguno de ellos sabía, algo sobre Damián Ríos, algo que yo había descubierto 18 meses antes, mientras mis analistas revisaban los flujos financieros de la empresa desde afuera. Algo que iba a cambiar todo. Si sigues viendo esto, es porque esta historia te tiene atrapado. Yo lo entiendo. Antes de continuar, solo un segundo. Dale like a este video. Un like. Eso le dice al algoritmo que esta historia merece llegar a más gente. Y si quieres que Alejandro termine de contarla, escribe en los comentarios. El sistema gana. Ya con eso yo sé que están ahí. Damián Ríos entró a la sala de juntas del piso 22,
con el paso de alguien que sabe que todas las cámaras de la sala están enfocadas en él. 43 años, 1,85 m, traje azul oscuro de corte perfecto, cabello ligeramente gris en las sienes, lo que le daba ese aire de experiencia madura que los consejos directivos adoran. Apretón de manos firme, contacto visual directo, sonrisa calibrada para transmitir seguridad sin arrogancia. Era, en todos los sentidos superficiales de la palabra, la imagen perfecta de un CEO exitoso. Rodrigo lo había invitado a la reunión de revisión trimestral como gesto de normalidad, como diciéndome, mira lo que tenemos, mira lo que tú podrías haber sido y no fuiste. Me senté en la última silla disponible, junto a la pared, sin carpeta, sin papel, sin nada en la mesa frente a mí. Damián me miró cuando entré. Solo un segundo. Luego apartó la vista como si yo fuera parte del mobiliario. La reunión comenzó. Damián presentó los resultados del trimestre. Ingresos totales, 342 millones de pesos. Crecimiento interanual, 19%. 3 nuevos contratos con dependencias gubernamentales. Expansión en el mercado peruano. Una alianza estratégica con un fondo de infraestructura digital europeo. Los directores aplaudían mentalmente con cada diapositiva. Podía verlo en sus caras. Rodrigo sonreía con la satisfacción de alguien que cree haber tomado la mejor decisión de su vida. Sofía tomaba notas con concentración genuina. Carlos miraba a Damián con la misma admiración con que de niño miraba a los jugadores de fútbol en la televisión. Y yo escuchaba cada número, cada afirmación, cada contrato mencionado. Y en mi cabeza comparaba. Porque yo tenía mis propios números, los números reales, los que ninguno de ellos veía porque nadie en esa sala sabía dónde buscarlos. El contrato con la Secretaría de Salud que Damián presentó como un logro de su gestión tenía en su backend un protocolo de conectividad licenciado por una empresa llamada Next Layer Technologies. Next Layer Technologies era mía. La alianza con el Fondo Europeo que Damián describía como una relación nueva y directa estaba mediada por una plataforma de datos llamada Bridgepoint Digital. Bridgepoint Digital era mía. Y los ingresos de 342 millones que Damián presentaba con orgullo incluían, en sus líneas más profundas de contabilidad, costos de licenciamiento tecnológico que fluían hacia mis empresas. Damián Ríos no solo no había construido nada propio, había construido su reputación sobre infraestructura que yo había desarrollado sin que él lo supiera. Pero eso no era lo más grave. Lo más grave era lo que había descubierto 18 meses antes. Damián Ríos no tenía título de Stanford. Lo verifiqué directamente con la oficina de registros de la universidad. No aparecía en ningún sistema. Lo verifiqué con las 2 empresas unicornio donde supuestamente había trabajado. En una, nunca había sido empleado. En la otra, había sido consultor externo durante 4 meses, no director de operaciones como afirmaba su currículum. Damián Ríos era, en términos legales y éticos, un impostor. Un impostor brillante, carismático y muy bien preparado, pero un impostor al fin. Y había algo más. En los últimos 12 meses, mientras Damián reportaba crecimiento a la Junta, había una línea de gastos en los estados financieros que no correspondía a ninguna operación real de la empresa. Gastos de consultoría estratégica, pagados a una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. 42 millones de pesos en el año, sin contrato formal, sin factura detallada, sin entregable documentado. Esa sociedad en las Islas Vírgenes era de Damián. Se estaba pagando a sí mismo, con el dinero de mi familia. Cuando la presentación terminó, Damián me miró por primera vez directamente. ¿Alguna pregunta de parte del visitante?, dijo, con una sonrisa que claramente no esperaba respuesta. Sí, respondí. Tengo una pregunta sobre la línea de consultoría estratégica en el estado de resultados del tercer trimestre. El silencio que siguió duró exactamente 2 segundos. Fue el silencio más largo de la reunión. ¿Consultoría estratégica? Damián frunció el ceño levemente. Eso es información operativa interna. No es parte de esta presentación de revisión. Entiendo. Abrí mi laptop. Entonces lo revisamos en otro momento. Damián sonrió de nuevo, más amplio esta vez.
Por supuesto, cuando quieras. Pero sus ojos no sonreían, y yo lo vi. Esa noche llamé a mi padre. Don Ernesto Vega contestó al tercer tono. Su voz sonaba cansada, pero lúcida. Alejandro, papá, ¿cómo te sientes? Como alguien al que sus médicos le dicen que descanse y su cabeza no para. Una pausa. ¿Ya regresaste? Sí, estoy aquí. ¿Y? Papá, necesito que me des 2 semanas. Solo 2 semanas de paciencia. Hay cosas que tienes que saber sobre Damián y sobre lo que está pasando en la empresa, pero necesito el momento correcto para mostrártelas. Silencio al otro lado. ¿Es grave? Sí. Otro silencio. ¿Ya lo sabías antes de irte? Sospechaba. Ahora tengo la certeza. Mi padre respiró profundo. 2 semanas, mijo, pero no más. Gracias, papá. Lo que ninguno de ellos sabía era que en esas 2 semanas yo no iba a quedarme quieto. Iba a hacer los movimientos más importantes de toda la partida. Y cuando llegara el momento de la junta extraordinaria, nadie en esa sala iba a poder cuestionarlos. Semana 1, lunes. Activé la primera fase del protocolo que había diseñado 6 meses antes de regresar. A través de mi fondo de inversión en Luxemburgo, ejecuté la compra final de acciones de Vegatech, que me llevó al 31.2% de participación. Superé la posición individual de mi padre por 0,2 de punto porcentual. Era el mayor accionista individual de la empresa. Esa misma tarde, mi equipo legal en México presentó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la notificación formal de adquisición de posición mayoritaria. Era un trámite que la ley obligaba a hacer cuando un inversionista superaba el 20% en una empresa que cotizaba en mercados regulados. La notificación llegó a la junta directiva de Vegatech el miércoles a las 9 de la mañana. Rodrigo me llamó a las 9:12. ¿Qué es esta notificación? Es exactamente lo que dice. Soy el mayor accionista individual de Vegatech. Eso es imposible. Tú tenías 4%. Tenía 4% hace 4 años. Las posiciones cambian, Rodrigo. ¿De dónde sacaste ese dinero? Del trabajo. Colgué. Martes de la segunda semana. Activé la segunda fase. Mi bufete de abogados en México presentó la convocatoria formal a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Los estatutos de Vegatech establecían que cualquier accionista con más del 15% de participación tenía derecho a convocar una asamblea extraordinaria con un mínimo de 5 días hábiles de anticipación. La asamblea quedó convocada para el jueves de la semana siguiente. El orden del día incluía 3 puntos. Punto 1. Revisión de los antecedentes y credenciales del director general. Punto 2. Revisión de gastos extraordinarios no documentados en los estados financieros. Punto 3. Propuesta de reestructuración de la dirección ejecutiva. Damián recibió la convocatoria el mismo martes por la tarde. Esa noche, uno de mis contactos dentro del edificio me informó que Damián había pasado 3 horas encerrado en su despacho con sus abogados personales. No los abogados de la empresa, los suyos propios. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el estado de sus nervios. Miércoles. Visité a mi padre en su casa de Pedregal. Don Ernesto Vega estaba sentado en el jardín con una taza de té cuando llegué. Se veía mejor que por teléfono. Los colores más vivos, la mirada más firme. Me senté frente a él. Sin preámbulos, saqué una tablet y le mostré el expediente completo. Le tomó 40 minutos leerlo todo. No dijo una palabra mientras leía. Cuando terminó, dejó la tablet en la mesa y miró el jardín un momento largo. ¿Todo esto es verificable?, preguntó finalmente. Cada documento tiene su fuente primaria. Cada transferencia tiene su rastro bancario. Las credenciales de Stanford están refutadas directamente por la oficina de registros de la universidad. Puedes llamarles tú mismo si quieres. Mi padre asintió despacio. ¿Y mis otros hijos? ¿Rodrigo? ¿Sofía? ¿Carlos? Rodrigo sabía que las credenciales eran cuestionables. Hay mensajes de texto entre él y Damián de hace 3 años que lo prueban. Sofía y Carlos, en mi evaluación, actuaron de buena fe con información incompleta. ¿Y tú? Yo construí algo, papá. Te voy a mostrar qué tan grande. Se lo mostré. Cada empresa, cada activo, cada contrato.
el sistema completo. Cuando terminé, mi padre me miró en silencio por un momento que se sintió muy largo. ¿Por qué no me dijiste nada en 4 años? Porque necesitaba que fuera real primero. No quería volver con promesas. Quería volver con hechos. Mi padre cerró los ojos brevemente. Cuando los abrió, dijo: Tienes todo mi apoyo en la asamblea. Y eso sumado a mi posición propia nos daba el 62.9%. Era suficiente para cualquier decisión que necesitara mayoría calificada. Era suficiente para todo. Oigan, si llegaron hasta aquí, es porque esta historia los tiene completamente atrapados. Igual que a mí cuando la escribía. Antes de continuar con el clímax de la asamblea, quiero pedirles algo. Compartan este video con una persona, solo una. Alguien que también necesita escuchar que el silencio tiene su propio poder. Y si quieren saber cómo termina esta historia, escriban en los comentarios: Quiero la asamblea. Eso me da fuerzas para seguir contando estas historias. Los escucho siempre. El miércoles por la noche, el día antes de la asamblea, Rodrigo vino a buscarme. Me encontró en el lobby del hotel donde me hospedaba, sentado en un sillón de la sala de estar con mi laptop y un vaso de agua. Llegó sin llamar. Así era Rodrigo. La cortesía era para los que él respetaba. Se sentó frente a mí sin que yo lo invitara. ¿Qué quieres conseguir mañana realmente?, preguntó directamente. Resolver un problema de la empresa. Alejandro, seamos honestos. Quieres el control, lo entiendo. Pero, ¿sabes lo que le va a hacer esto a la familia? Rodrigo, Damián está robando. Silencio. Eso es una acusación muy seria. Tengo los estados financieros, los extractos bancarios y la sociedad offshore con su nombre. No es una acusación, es un hecho documentado. Rodrigo apretó los labios. ¿Y qué hay de mí? Yo lo miré un momento. Hay mensajes entre tú y Damián, donde sabes que sus credenciales son falsas y lo contratas de todas formas. Rodrigo no respondió. ¿Qué quieres?, dijo finalmente, con una voz más baja. Quiero que mañana en la asamblea no interfieras. Quiero que la verdad salga sola, sin que nadie tenga que ser destruido innecesariamente. Si cooperas con la investigación interna que vamos a abrir, tu posición como director de área puede mantenerse. Si no cooperas, el expediente completo va a la Fiscalía Anticorrupción. Rodrigo me miró largo tiempo. ¿Cómo construiste todo eso en 4 años? ¿Trabajando? ¿Solo? ¿Con el equipo correcto? Él asintió muy despacio. De acuerdo, Alejandro. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo sin darse vuelta. Papá siempre supo que eras el mejor de nosotros. Yo simplemente nunca lo quise ver. Y se fue. Esa noche dormí 4 horas. Las 4 horas más tranquilas de los últimos 4 años. El jueves amaneció con sol. La sala de juntas del piso 22 de Vegatech tenía capacidad para 30 personas. Ese día había 27 sentadas cuando entré. Los 4 miembros del Consejo de Administración Independiente ocupaban la cabecera de la mesa. Los representantes de los fondos de inversión institucionales estaban en el lado derecho. Los accionistas familiares, Rodrigo, Sofía y Carlos, en el lado izquierdo. Los abogados de ambas partes en los extremos. Damián Ríos estaba al centro, en la silla del director general. Yo entré último. Caminé directamente a la silla que estaba frente a Damián, al otro lado de la mesa, y me senté. Damián me miró con esa sonrisa calibrada que yo ya conocía bien. Alejandro Vega, dijo, como anunciándome. Bienvenido a la asamblea que convocaste. Espero que sea productiva. Lo será, respondí. El presidente del Consejo de Administración abrió la sesión formalmente. Leyó el orden del día. Le cedió la palabra al primer punto. Yo me levanté. Conecté mi laptop al sistema de proyección de la sala y empecé. Señores del Consejo, accionistas, representantes institucionales. El primer punto del orden del día es la revisión de los antecedentes y credenciales del actual director general, el señor Damián Ríos. Voy a presentar la documentación completa. Primera diapositiva. El currículum oficial de Damián Ríos, tal como fue presentado al Consejo cuando fue contratado. Título de maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Stanford. Director de operaciones en 2 empresas unicornio de Silicon Valley. 15 años de experiencia en gestión tecnológica.
Segunda diapositiva. La respuesta oficial de la Oficina de Registros Académicos de Stanford, firmada y con sello institucional. Damián Ríos no figuraba en ningún registro de egresados del programa de MBA, ni de ningún otro programa de la universidad. El silencio en la sala fue inmediato y total. Damián no se movió, solo sus mandíbulas se apretaron ligeramente. Tercera diapositiva. Las cartas de verificación de empleo de las dos empresas unicornio. En la primera, Damián nunca fue empleado. En la segunda, fue consultor externo por 4 meses entre 2017 y 2018, no director de operaciones. Cuarta diapositiva. Los estados financieros de Vegatech de los últimos 12 meses, con la línea de gastos de consultoría estratégica destacada en rojo. 42 millones de pesos, sin contrato formal, sin entregable documentado. Quinta diapositiva. El registro mercantil de la sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que recibió esos pagos, con el nombre del beneficiario real verificado por un despacho de auditoría independiente. El nombre era Damián Ríos. Uno de los consejeros independientes se quitó los lentes y los posó en la mesa con un movimiento muy lento. Señor Ríos, dijo, ¿tiene alguna respuesta a esta documentación? Damián miró a sus abogados. Ellos intercambiaron una mirada. El abogado principal se inclinó hacia Damián y le habló al oído. Damián asintió levemente. Luego miró al consejo. Solicito un receso. Negado, dijo el presidente del consejo. La documentación es de carácter público y ya está en manos de todos los presentes. Un receso no cambia los hechos. Damián se quedó en silencio. Yo continué. El segundo punto del orden del día es una propuesta de reestructuración de la dirección ejecutiva. Propongo la destitución inmediata del señor Ríos como director general, con base en falsedad de credenciales, violación al deber fiduciario y desviación de fondos de la empresa. Propongo además la apertura de una auditoría forense completa de los estados financieros de los últimos 2 años y la transferencia del control ejecutivo provisional a un comité de administración encabezado por el fundador, don Ernesto Vega, con funciones delegadas en mi persona como director estratégico. Silencio. El presidente del consejo miró alrededor de la sala. Pasamos a votación. Los que estén a favor de las propuestas presentadas, manifiéstenlo. Los 4 consejeros independientes levantaron la mano. Los 2 representantes de fondos institucionales levantaron la mano. Yo levanté la mano. Mi participación accionaria, 31.2%. Mi padre, representado por su apoderado legal, levantó la mano. Su participación, 31%. Rodrigo no levantó la mano, pero tampoco votó en contra. Se abstuvo. Sofía, después de un momento de duda, levantó la mano. Carlos la siguió un segundo después. La votación fue de 22 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. El presidente del consejo miró a Damián. Señor Ríos, queda usted destituido de su cargo como director general de Vegatech con efecto inmediato. La empresa iniciará los procedimientos legales correspondientes. Le pido que entregue sus credenciales de acceso al jefe de seguridad antes de abandonar las instalaciones. Damián Ríos se levantó. Se abotonó el saco. Miró la sala un segundo. Y sin decir una palabra, salió. Sus abogados fueron detrás de él. La sala quedó en silencio por un momento que se sintió muy largo. Luego el presidente del consejo me miró. Señor Alejandro Vega, la asamblea le otorga el mandato solicitado. ¿Tiene algo que añadir? Me levanté. Solo una cosa. Vegatech fue construida por un hombre que creyó que la tecnología podía ser una herramienta de construcción, no de extracción. Eso no ha cambiado, y no cambiará. Lo que sí va a cambiar es la manera en que lo hacemos. Más sólido, más transparente, y mucho más grande. Me senté. La asamblea fue levantada, y Vegatech volvió a ser nuestra. Sigan ahí, falta lo mejor, las conversaciones con mis hermanos, la llamada con mi padre, y el momento en que el sistema se revela completo. No se vayan. Si quieren el final completo, escríbanme en los comentarios. Alejandro ganó. Los escucho uno por uno. Sofía me esperaba en el pasillo cuando salí de la sala de juntas. No tenía el café de la primera vez, no tenía la actitud de la primera vez.
Tenía los brazos cruzados y los ojos húmedos, lo que en Sofía era el equivalente a un llanto abierto en cualquier otra persona. ¿Cuándo supiste todo esto sobre Damián?, preguntó. 18 meses antes de volver. Ella cerró los ojos. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Porque necesitaba tener todo verificado. Y porque quería ver hasta dónde llegaba. ¿Hasta dónde llegaba qué? La situación y ustedes. Sofía me miró un momento con una expresión que yo no le había visto antes. No era rabia, era algo más cercano a la vergüenza. Fui muy injusta contigo cuando llegaste. Sí. Estaba convencida de que eras el mismo de siempre, el que se iba y dejaba que otros cargaran con todo. Lo entiendo, pero no es así. No. Ella asintió despacio. ¿Qué rol tengo en lo que viene? El mismo que tenías antes, si lo quieres, directora de operaciones, pero con reportes reales, con estados financieros transparentes y con un sistema de auditoría que no permita lo que pasó con Damián. Sofía asintió de nuevo. Quiero ese rol. Entonces es tuyo. Ella extendió la mano, se la estreché, y en ese apretón simple estaba contenida toda la conversación que debimos haber tenido hace 4 años. Carlos me encontró en el elevador. Era la imagen del desconcierto. Los ojos muy abiertos, las manos en los bolsillos, el ceño fruncido de alguien que está rearmando en su cabeza todo lo que creía saber. ¿Eres millonario?, preguntó, sin preámbulos. Técnicamente sí. ¿Desde cuándo? Desde hace unos 2 años, aproximadamente. Él procesó eso en silencio mientras el elevador bajaba. ¿Y nunca dijiste nada? No había nada que decir hasta que era el momento correcto. O sea que cuando yo te dije que la sala de visitantes era para clientes externos... Sí, Carlos. Dios mío. Las puertas del elevador se abrieron. Ambos salimos al lobby. Oye, dijo Carlos, deteniéndome con una mano en el brazo. Siento lo que dije cuando llegaste. Lo de que eras una interrupción y todo eso. No te preocupes. No, sí me preocupa. Porque lo decía de verdad en ese momento. Y eso me dice algo de mí que no me gusta. Lo miré un segundo. Aprende de eso, Carlos, y sigue adelante. Eso es todo lo que hay que hacer. Él asintió. ¿Puedo trabajar contigo? ¿En algo? ¿En lo que sea? Quiero aprender de verdad esta vez. Hablemos la semana que viene, con calma. Su cara se relajó. Gracias, Alejandro. Con Rodrigo la conversación fue diferente. Fue esa noche, en el jardín de la casa de mi padre, donde nos reunimos los 4 hermanos, con don Ernesto, por primera vez en años. Después de la cena, cuando Sofía y Carlos habían entrado ya a la casa, Rodrigo se quedó conmigo en la terraza. El jardín olía a tierra húmeda y a las flores que mi madre plantó hace décadas. Rodrigo tenía un vaso de whisky en la mano que no había tocado. ¿Qué le digo a papá sobre Damián?, preguntó. Ya lo sabe todo. Se lo mostré antes de la asamblea. ¿Cómo lo tomó? Con dignidad, como siempre. Rodrigo miró el jardín. Yo lo traje. Yo le dije a papá que era el hombre correcto. Sí. ¿Cuánto tiempo sabes tú que las credenciales eran falsas? Desde mucho antes que tú, Rodrigo. Silencio. ¿Lo sabías cuando lo contrataste? Rodrigo tardó en responder. Sospechaba. Algunas cosas no cuadraban, pero los resultados eran buenos y yo preferí no preguntar demasiado. ¿Por qué? Otra pausa larga. Porque si preguntaba y la respuesta era mala, yo tenía que enfrentarme a haberlo recomendado, y eso me daba miedo. Era la respuesta más honesta que le había escuchado a Rodrigo en toda la vida. Ese miedo te costó caro, dije. Sí. Rodrigo, coopera con la auditoría. Sé completamente transparente. Si hay responsabilidad civil por la recomendación, enfréntala. No intentes esconderte detrás de tus abogados. Eso solo lo hace peor. Él asintió. ¿Y la empresa? La empresa va a estar bien. Va a estar mejor que nunca. ¿Hay lugar para mí? Lo pensé un momento. Eso depende de la investigación y de lo que decida el consejo. Yo no puedo prometerte nada en este momento. Lo que sí te puedo decir es que si eres honesto, tus probabilidades son mucho mejores que si no lo eres. Rodrigo tomó un sorbo del whisky por primera vez. De acuerdo. No dijo gracias. No dijo lo siento. Rodrigo no era ese tipo de persona.
Pero en ese momento, en esa terraza, algo en él se quebró levemente. No visiblemente, solo en la manera en que sus hombros bajaron un centímetro, en la manera en que su voz perdió ese filo siempre presente. Y para mí eso fue suficiente. Mi padre me esperaba en su estudio. Era tarde. La casa estaba en silencio. Sofía y Carlos se habían ido ya. Rodrigo estaba en algún cuarto del segundo piso. Solo él y yo quedábamos despiertos. Don Ernesto Vega estaba sentado en el sillón donde siempre había trabajado. El sillón de cuero café oscuro que olía a los mismos libros de siempre. Tenía una taza de té y ningún papel sobre el escritorio, lo que en él era señal de que no estaba pensando en negocios. Estaba pensando en mí. Me senté frente a él. ¿Por qué no me llamaste?, preguntó directamente, sin preámbulos, sin rodeos. En 4 años, Alejandro. Nunca una llamada que no fuera protocolo. Porque tenía miedo, papá. ¿Miedo de qué? Miedo de que me dijeras que regresara antes de estar listo. Y si regresaba antes de estar listo, no podría haberte traído lo que vine a traerte. Mi padre me miró un momento. ¿Y qué es lo que me trajiste? La certeza de que tu nombre está protegido. Que la empresa que construiste no va a ser deshonrada por alguien que nunca debió haber entrado por esa puerta. Y la certeza de que hay alguien en quien puedes confiar para que lo que construiste dure más que tú. Ernesto Vega no respondió de inmediato. Miró su taza de té, miró sus manos. Luego me miró a mí. Cuando tenías 8 años, dijo, me preguntaste por qué trabajaba tanto si ya teníamos suficiente. ¿Lo recuerdas? No. Yo te dije que no trabajaba por el dinero, que trabajaba porque construir algo era la mejor manera que conocía de decirle al mundo que habías estado aquí, que habías importado. Asintió levemente hacia mí. Lo que hiciste en 4 años, mijo. Lo que construiste solo, en silencio, sin que nadie te viera. Eso es lo que yo quise decir ese día. Me levanté y lo abracé. No recordaba cuándo había sido la última vez que lo había abrazado. Era tiempo de recuperar eso también. La semana siguiente, en la primera reunión del nuevo consejo directivo de Vega Tech, bajo la gestión provisional, presenté el sistema completo. Cada empresa, cada activo, cada posición, cada contrato. El nuevo panel de consejeros escuchó en silencio durante 40 minutos. Cuando terminé, el consejero independiente de mayor experiencia, un hombre que había presidido 2 empresas del Fortune 500 en su carrera, me miró y dijo, ¿cuánto vale todo esto? En activos consolidados, aproximadamente $380 millones. ¿Y quiere integrarlo a Vegatech? Parcialmente. Las capas de infraestructura que ya operan como proveedoras de Vegatech se integran formalmente, con contratos transparentes y precios de mercado. Las capas que operan en otros sectores permanecen como entidades separadas bajo mi control personal, con mecanismos de no conflicto de interés claramente documentados. El consejero asintió. ¿Y cuál es su visión para la empresa en los próximos 5 años? La respuesta a esa pregunta tomó otros 30 minutos. Cuando terminé, la sala votó unánimemente para aprobar el plan estratégico. Vegatech iba a ser diferente. No solo más grande, diferente. Con la solidez de lo que mi padre había construido, con la visión de lo que yo había aprendido, y con la infraestructura de un sistema que nadie había visto venir. 3 meses después de la asamblea, un periodista especializado en tecnología publicó un artículo sobre el giro estratégico de Vegatech. Hablaba del nuevo director estratégico, de la integración de nuevas capas de infraestructura, del impulso que la empresa había tomado en el primer trimestre bajo la nueva gestión. En el artículo había una frase que me llamó la atención. El periodista escribía, la pregunta que muchos en el sector se hacen es de dónde surgió este nuevo impulso tan rápidamente, como si la empresa ya tuviera todo preparado de antemano. Sonreí cuando lo leí. Esa era exactamente la pregunta correcta, y la respuesta era simple. Todo estaba preparado de antemano. Cada movimiento había sido calculado, cada posición financiera diseñada, cada conversación con mis hermanos anticipada, cada argumento que Damián podría haber dado en la asamblea, refutado antes de que lo dijera. No fue improvisación, no fue suerte, no fue un golpe de efecto dramático. Fue 4 años de trabajo silencioso, 4 años de construir mientras otros dudaban de mí.
4 años de convertir cada puerta cerrada en una razón para construir mi propia puerta. Eso es el poder real, no el que se exhibe, no el que necesita ser reconocido, el que se construye en silencio y se revela en el momento preciso. Mi padre lo entendió, y ahora yo lo estaba demostrando. Casi llegamos al final de esta historia, pero antes de llegar ahí, quiero preguntarles algo directamente. ¿Cuántas veces en su vida alguien los ha subestimado? ¿Cuántas veces alguien les dijo que no podían, que no eran suficiente, que el lugar que querían no era para ustedes? Escríbanlo en los comentarios. Un número, solo eso. Quiero saber cuántos de ustedes entienden exactamente lo que sintió Alejandro. Y si quieren que siga contando historias como esta, denle a suscribir ahora. Es gratis y me permite seguir aquí. 6 meses después de la asamblea, Damián Ríos enfrentaba cargos formales por fraude corporativo y presentación de documentos falsos. Sus abogados habían intentado 3 estrategias distintas para reducir su exposición legal. Ninguna había funcionado. El expediente que yo había construido durante 18 meses era demasiado completo. Rodrigo había cooperado con la auditoría. Su responsabilidad civil por la recomendación de Damián había resultado en una multa significativa que él asumió personalmente. Su rol en la empresa fue redefinido, consultor externo, sin acceso a decisiones ejecutivas. No era ideal para él, pero era lo que la situación permitía. Sofía había asumido la dirección de operaciones con una energía que sorprendió a todos. Resultó que cuando la información era transparente y la dirección era clara, Sofía era exactamente el tipo de ejecutiva que una empresa como Vega Tech necesitaba. Carlos estaba aprendiendo, lento, pero constante, y asigné un proyecto pequeño en el área de desarrollo de clientes. Era bueno con la gente, mejor de lo que yo recordaba. Mi padre visitaba la oficina los martes, solo 2 horas. Los médicos habían autorizado eso. Llegaba, caminaba por los pasillos, saludaba a los empleados que habían estado con él desde el principio, tomaba un café en el despacho que ahora era mío, y se iba. Cada martes me decía lo mismo antes de salir. ¿Está bien todo? Está bien, papá. ¿Vas a seguir siendo honesto? Siempre. Entonces está muy bien. Y el sistema seguía funcionando, invisible, silencioso, invencible. 390 millones de dólares en activos consolidados, 17 contratos activos en 6 países, 4 nuevas líneas de desarrollo que ningún competidor había detectado todavía. Nadie sabía de dónde salían. Nadie sabía quién estaba detrás. Y eso, precisamente eso, era la parte más poderosa de todo. Me siento a veces en el despacho de mi padre, el que ahora es mío, y pienso en los 4 años en que nadie me veía. En los cuartos de hotel pequeños donde trabajaba hasta las 2 de la mañana, en las llamadas con abogados y analistas a horas imposibles, en los momentos de duda donde me preguntaba si todo lo que estaba construyendo tenía sentido, si valía la pena. Pienso en el taxista que me miró por el espejo retrovisor cuando le di la dirección de Vega Tech. Pienso en el guardia de seguridad que no sabía quién era yo. Pienso en Rodrigo, diciéndome que no había nada para mí ahí arriba. Pienso en Sofía con su café y su condescendencia. Pienso en Carlos preguntándome si me iba a quedar mucho tiempo. Pienso en Damián mirándome como si fuera parte del mobiliario. Y pienso que todos ellos, cada uno a su manera, me dieron algo. Me dieron claridad. Porque cuando el mundo te subestima, tienes 2 opciones. La primera, dejar que esa subestimación te defina, internalizarla, creerla, convertirte en lo que ellos piensan que eres. La segunda, usar esa subestimación como combustible, como información, como el mapa que te dice exactamente dónde están los huecos que nadie más está viendo. Yo elegí la segunda, y lo que aprendí es esto. El poder que se construye en silencio es el más duradero, porque no depende de la opinión de nadie. No se derrumba cuando alguien cambia de opinión sobre ti. No necesita validación externa para mantenerse en pie. El poder que se construye en silencio es tuyo, completamente tuyo. Y cuando llega el momento de revelarlo, nadie puede quitártelo. Porque ya está construido, porque ya es real, porque lo hiciste tú. Con tus manos, con tu mente, con tu tiempo, con tu paciencia, con tus noches sin dormir, con tus dudas superadas una por una.
Y eso nadie te lo quita. Nunca. Eso es todo lo que les puedo decir sobre Alejandro Vega y el sistema que construyó en silencio mientras el mundo lo ignoraba. Si esta historia les llegó, si en algún momento sintieron que estaban en el lugar de Alejandro, que alguien en su vida los subestimó y ustedes saben que tienen más de lo que ese alguien cree, escríbanlo en los comentarios. Cuéntenme su historia. ¿Quieren más historias como esta? ¿Quieren ver a más personas que construyen en silencio y ganan en el momento correcto? Escríbanlo abajo. Y si quieren apoyar este canal para que siga creciendo, ya saben, un suscriptor más. Escriban Don en los comentarios. Y juntos seguimos contando las historias que el mundo necesita escuchar.